todo, buenas tardes, señorita Cristina, señor Brian. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a ustedes. Les cedo la palabra en esta oportunidad para que igualmente podamos comenzar y darles paso a la ponencia que van a realizar el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar en este evento que hemos organizado con la Cámara de Comercio de Lima y el estudio Payet Rey Caubi Pérez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las actuaciones que viene haciendo Sunafil en este 2023 y las proyecciones que tiene para este año. Y sobre todo vamos a hablar de temas importantes con la finalidad de poder evitar multas durante este año, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer como empleadores para evitar ser sancionados por Sunafil por el incumplimiento de alguna norma sociolaboral o por el incumplimiento de alguna, digamos, actuación formal en el marco de las inspecciones que realiza Sunafil? Entonces, la exposición la hemos dividido en dos partes. En la primera parte va a hablar Brian Ábalos, socio del estudio también en temas laborales. Él nos va a brindar un panorama sobre las actuaciones que ha planificado Sunafil para este 2023 y algunos temas que van a ser objeto de inspección en este año. Y una segunda parte vamos a tratar, la voy a exponer yo, y en esta segunda parte vamos a ver algunos precedentes de observancia obligatoria, algunos criterios definidos por Sunafil y por la Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, que son importantes que tengan en consideración este año para evitar multas a las empresas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Brian para que empiece con la exposición. Voy a compartir El PPT. Exactamente, porque si no, no vamos Sí, a poder exacto. empezar. Sí, Ya. estaba esperando Ok, el... no te Gracias. preocupes, ya. Bueno, mientras que lo vamos proyectando, saludarlos a todos, muy buenas tardes. Cristina y mi persona vamos a dar esta exposición. Como bien decía Cristina, la idea es un poco enfocarnos, creo que básicamente, o sea, son 4 aspectos, pero creo que 2 principalmente, ¿no? O sea, salir de esta charla teniendo claro el panorama en el que nos encontramos, es decir, cómo está ahorita la SUNAFIL. Vamos a ver inspectores, cómo van las inspecciones, cuáles son los principales temas que se están inspeccionando ahorita o que se van a inspeccionar los próximos meses, y sobre todo repasar un poco los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización y finalmente algunas recomendaciones de cómo poder abordar las inspecciones de trabajo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible porque la idea es tener claro qué es lo que tenemos que hacer como estrategia, porque consideramos que muchas de las multas, si bien es cierto pueden ser incumplimientos, muchas de ellas en realidad son por errores de los administrados, ¿no? En este caso los empleadores. Ahora, yo voy a tratar básicamente el enfoque de cómo vamos a la SUNAFIL y el procedimiento de inspección, así como las principales materias. Cristina terminará viendo los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización, que son muy relevantes, y seguramente al final algunas recomendaciones, ¿no? Yo creo que al final también podemos dejar un espacio para conversar con ustedes y nos planteen sus dudas, sobre todo si es que han tenido casos o tienen casos ahorita, o dudas que les han quedado en algunas inspecciones de cómo tratar o cómo evitar multas, y nosotros también vamos a tratar de darles un poquito algunas recomendaciones que venimos aplicando con algunos clientes para efectos de que no nos multen o reducir un poco el impacto, ¿no? Perfecto. Siguiente. Gracias, Cristina. A ver, el enfoque de la SUNAFIL, yo creo que hay 3 temas estratégicos o importantes a tomar en cuenta, ¿no? Primero, que de hace unos años, diría que 2019, y se potenció mucho en el 2021, el tema de la formalización, ¿no? Recuerden que en el Perú el 80% de los trabajadores son informales, ¿no? Solamente las normas laborales le aplican a un 20%. De ese 20% uno diría, bueno, están todos los beneficios laborales, pero dentro de la formalidad también hay informalidad, ¿no? Por ejemplo, los locadores o
algunos que trabajan en negro, ¿no? Es decir, están en planilla, pero no están en planilla, trabajan, pero no están en planilla, ¿no? Entonces, en el 2022, por ejemplo, la SUNAFIL ha incorporado a 115.000 personas. Se estima que en este 2023 la proyección va a estar en aumento. Ya vamos a ver por qué consideramos que va a estar en aumento, debido a que es uno de los planes principales, porque recuerden que los trabajadores informales no tienen acceso a la salud, es decir, se accidentan y están en problemas, no tienen beneficios evidentemente laborales y sobre todo no tienen un plan previsional, o sea, no tienen acceso a las pensiones, con lo cual son seguramente en algún sentido los futuros pobres, ¿no? Entonces, obviamente hay una política de Estado de reducir la informalidad y para eso se trata de incorporar en planilla. El otro tema importante o relevante es el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante? Porque la gran mayoría de multas son infracciones muy graves, con lo cual van al Tribunal de Fiscalización, que es como una instancia extraordinaria, pero en realidad ni siquiera debería ser una instancia, sino es una etapa de revisión muy cuidadosa solamente respecto a infracciones muy graves. Una cosa importante en seguridad y salud en el trabajo, ¿por qué es tan relevante? Porque obviamente existe un deber de prevención de todas las empresas. Y evidentemente el deber de prevención acaba justamente cuando los trabajadores sufren alguna lesión, ¿no? O alguna enfermedad incapacitante. Así que el Estado busca que existan menos accidentes, menos enfermedades profesionales, y por eso se ataca principalmente esto, ¿no? Además, otro tema importante relacionado al tema de seguridad y salud en el trabajo es el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es importante porque ellos, en cierta medida, también fiscalizan internamente el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo y que no ocurran accidentes de trabajo. Siguiente. Esto creo que es importante un poco, que nos da la sazón de qué es lo que viene este 2023, ¿no? Desde el 2021 habían 778 inspectores, ha ido creciendo más o menos a proporción del 10%, 11% la cantidad de inspectores, ¿no? Acá el 2023 comenzamos con 830 inspectores, también ha subido más o menos un 11%, pero de acuerdo a información de la SUNAFIL, la meta a terminar este 2023 es con 1.250 inspectores. ¿Esto qué relevancia tiene? Evidentemente que entre más inspectores existan, obviamente más capacidad de realizar mayores inspecciones, mayores actuaciones inspectivas, ¿no? Así que si ustedes pueden ver, el rango de crecimiento del 2023 puede llegar al 50% de inspectores. Eso quiere decir, o eso nos da un poco la razón en que evidentemente va a haber más inspectores y más inspecciones. Siguiente. Otro tema importante, que creo que es una buena noticia desde nuestra perspectiva, es que hasta antes del 2020, la proporción de inspecciones por denuncia era un 80%, mientras que los planes operativos solo llegaban al 20%, incluso menos. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan que para que se inicien inspecciones, básicamente hay dos vías, ¿no? Primero, las vías de la SUNAFIL, es decir, en planes operativos. Por ejemplo, este año, 2023, vamos a fiscalizar contratos temporales, seguro vía ley, teletrabajo, ¿no? Esos son los planes operativos donde se fija meta la SUNAFIL para hacer una serie de inspecciones. Pero por otro lado, los trabajadores, los sindicatos, pueden realizar denuncias, ¿no? Hasta el año 2020, el 80% o más del 80% de inspecciones que se realizaban a las empresas eran por denuncia de los trabajadores y de los sindicatos. Evidentemente, los sindicatos, dentro de sus funciones, está la de proteger a los trabajadores afiliados. Es por eso que había bastante incidencia de bastantes inspecciones en empresas que tenían sindicatos. Ahora, para el año 2022, esta proporción se ha reducido, ¿no? Casi el 65% siguen siendo denuncias, es decir, sigue siendo más la denuncia, pero ya no un 80%. En cambio, casi un 40% es
por planes operativos. Es decir, están creciendo los planes operativos. Y seguramente muchos de ustedes habrán sentido que están llegando cartas disuasivas, ¿no? Y una serie de requerimientos de información previa a una inspección, ¿no? Eso es porque la SUNAFIL está realizando más planes operativos, más fiscalizaciones que necesariamente pasar por una denuncia, ¿no? Que ya saben que las denuncias se hacen en empresas donde hay mucho conflicto laboral, ¿no? Donde hay sindicato, entonces, con lo cual hay mayor incidencia de inspecciones si es que tú tienes un sindicato o tienes trabajadores conflictivos, ¿no? Pero la idea es que la SUNAFIL haga una revisión de todas las empresas por igual para ver el cumplimiento normativo. Ahora, lo ideal sería que a un futuro que las fiscalizaciones no se enfoquen solamente en el 20% de los formales, sino que vayan a los informales, ¿no? Para tratar de incentivar a estas empresas, de hecho muy pequeñas, a tratar de llegar a la formalización. La siguiente. ¿Cuáles son los principales sectores económicos que vemos mayor cantidad de inspecciones, ¿no? Primero, de los tres principales inspeccionados son todo el tema de empresas de construcción inmobiliarias. El segundo es comercio al por mayor y al por menor. Y la tercera es transporte. Vean ustedes que en el 2022, en el sector construcción, la mayor cantidad, hay una gran cantidad de denuncias, ¿no? Ustedes se preguntarán, pero qué raro, ¿qué diferencia con respecto al sector comercio o al sector transporte? Eso es porque el sector construcción, recuerden, que es un sector que se negocia por rama, ¿no? Es decir, es altamente afiliado al sindicato, con lo cual tienen mayor incidencia de más sindicatos y evidentemente hay una mayor conflictividad, con lo cual hay más denuncias y demás, ¿no? Por eso se ve una gran cantidad, a diferencia de los planes operativos que se han realizado. En cambio, en comercio, como transporte, que si bien obviamente hay empresas que tienen sindicatos, no tienen una alta incidencia sindical, con lo cual la diferencia obviamente es por denuncia, pero no es tan grande como la que sucede, por ejemplo, en el sector construcción, inmobiliarias y demás, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son nuestras proyecciones de acuerdo a la información que tiene la SUNAFIL? Primero, que hay una meta de realizar cerca de casi 100.000 inspecciones, ¿no? Nosotros consideramos que incluso proyectamos que estas pueden llegar a 120.000, ¿no? Considerando el número de inspectores que se tiene proyectado finalizar en el 2023, que son 1.250, ¿no? Estas metas están diferenciadas de acuerdo a regiones, ¿no? Y en el 2022, si bien cierto no se cumplió el 100% de la meta, consideramos que este año es muy probable que se cumplan, dado la cantidad de inspecciones que se vienen realizando en este mes de abril, perdón. Así que vamos a ver que va a haber una mayor incidencia, sobre todo en planes operativos. Siguiente. Más o menos cómo funciona la inspección, ¿no? Para algunos que quizás no están muy familiarizados con el tema de las inspecciones, básicamente hay estas etapas, ¿no? Acciones previas que básicamente responden seguramente a planes operativos o, por ejemplo, a alguna denuncia indirecta, ¿no? Recuerden que hay unas plataformas, Tuchamba, creo que si no mal recuerdo, donde uno ingresa su nombre, su DNI y verifica si está en planilla. Cuando no está en planilla, le sale la alerta a la empresa, ¿no? Y si no cumple con presentar información o esta es incoherente, digamos, se puede iniciar una inspección de trabajo, ¿no? Luego de estas acciones previas, también hay actuaciones inspectivas, ¿no? Como decía, podían ser por planes operativos, es decir, fiscalización por pago de utilidades, por gratificaciones legales, CTS, ¿no? Esos son planes operativos. Formalización también es un plan operativo. O también pueden ser otras inspecciones por denuncia de los trabajadores o de los sindicatos, ¿no? Luego de las actuaciones inspectivas podría pasar una fase instructiva y luego de que se confirme la multa a una fase sancionadora. Y luego de eso
el administrado, como nosotros, digamos, las empresas que son inspeccionadas, pueden presentar algunos recursos de reconsideración, de apelación, incluso un recurso ante el Tribunal de Fiscalización, y luego incluso hay una etapa para ir al Poder Judicial. Vamos a ver a detalle cuál es este procedimiento. Siguiente. Las acciones previas, que era esta etapa inicial, se hace con inteligencia artificial, ¿no? La SUNAFIL está utilizando la inteligencia artificial, que son tienen unas claves que ven por cantidad de empresas. No sé si a alguno les ha llegado estas cartas inductivas. Si ustedes pueden ver o revisar, estas cartas son enviadas a una cantidad importante de empresas que tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, algunas son de acuerdo al sector construcción, inmobiliaria, sector transporte, ¿no? Algunas otras son por cantidad de trabajadores, como por ejemplo cuota de empleo, la cuota de empleo para personal con discapacidad, ¿no? El lactarios, por ejemplo, también es por número de trabajadores. Algunas otras por sectores de mayor conflictividad, como construcción, por ejemplo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, minero, también tercerización, aunque últimamente se ha reducido esta inspección por el tema de las observaciones a la modificación del reglamento del núcleo de negocio, pero, por ejemplo, en sectores mineros, el tema de tercerización es un tema que es muy recurrente, ¿no? También formalización para algunos sectores, como por ejemplo comercio, que son muy informales, también en restaurantes, también hay bastante informalidad, los mozos y demás. Entonces, básicamente por estos factores se van iniciando algunas cartas de requerimiento previo a la actuación inspectiva, ¿no? Estas se llaman cartas inductivas, donde te dicen qué es lo que deberías hacer, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes más de 20 trabajadores, deberías tener tu comité de seguridad y salud en el trabajo, es una carta inductiva. Pero también hay cartas disuasivas, ¿no? Por ejemplo, cuando verifica tu chamba, tú metes tu nombre y tu DNI, Brian Ábalos, eso está en la página web, y de repente pongo la empresa en la que trabajo, y de repente no coincide, porque yo no estoy en esa planilla. Puedo ser que esté en la contratista, ¿no? O me hayan contratado como un locador. Entonces, si no coincide, automáticamente la SUNAFIL te manda una alerta a tu casilla electrónica. Luego se analizan las respuestas. Ahí lo que yo le recomiendo, primero, obviamente, eso es una recomendación importantísima, es revisar nuestra casilla electrónica. Todas las empresas que tienen clave SOL tienen que tener una casilla electrónica. En la casilla electrónica tenemos que establecer correos donde nos va a llegar las notificaciones. Hay empresas que ponen un solo correo y a veces cambian el personal de recursos humanos o cambian algún funcionario de la compañía y nadie ve ese correo. Luego pasa spam o pasa alguna situación parecida. Entonces, pongamos los correos de funcionarios de la compañía, 2, 3, incluso nosotros, por ejemplo, en algunas empresas que les lleva bastante inspecciones, nosotros también estamos copiados en esos correos. Nosotros nos llega, nosotros damos alerta a la empresa o estamos siempre verificando que se cumpla con revisar la casilla electrónica. Otro tema, también tienes que poner el número, te llega el correo, te llega el celular. Bueno, entonces no tengamos cuidado con la casilla electrónica. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya se ha reducido un poco, pero 2020, 2021 hubieron muchísimas inspecciones porque llevaban requerimiento de información, ¿no? De inspecciones, y como no cumplías en el plazo indicado, te multaban por obstrucción a la labor inspectiva. Y recuerden que la obstrucción a la labor inspectiva es una infracción muy grave. O sea, es decir, si yo tengo más de 1.000 trabajadores, mi multa podría llegar a 260.000 soles solamente por no cumplir un requerimiento. Incluso podría pasar que yo cumplo los siguientes requerimientos, porque realmente ahí ya reviso mi casilla y lo sigo cumpliendo, pero al final me va a salir esta multa, ¿no? Incluso esta multa mayor a la que me correspondería por no pagar los beneficios laborales correctamente, porque acuérdense que no pago oportuno de beneficios laborales es una infracción grave, no muy grave como obstrucción a la labor inspectiva. Bueno, cuando se comunican los resultados de una acción previa, no es que te pueden multar en la acción previa, ¿no? La consecuencia de la acción previa es que se inicie una inspección, ¿no? Y esa inspección se puede dar porque no responde el requerimiento de información. Esas son las primeras que inspeccionan. Segundo, de una cantidad de empresas que presentan la información,
no pueden revisar obviamente a todas, porque bueno, a veces son 500, un número importante de empresas y obviamente no hay la suficiente capacidad para revisar todas las empresas, así que escogen una muestra de empresas y sobre esas revisan y luego te abren. ¿Cuánto dura? O puede haber una pregunta, ¿no? ¿Cuándo me abren una inspección? Más o menos, ¿cuál es el periodo que abren? Hemos visto que han abierto inspecciones luego de presentar información entre 3 a 6 meses. O sea, se demora bastante en poder sistematizar toda esta información. Así que, si es que me llega ahora la carta disuasiva o inductiva, yo cumplo con presentar, más o menos podríamos calcular que a cada 2, 3 o incluso hasta 6 meses nos podría llegar una inspección relacionada a ese tema. ¿Qué es lo que quiero decir en este punto? Es que si me llega una carta inductiva y disuasiva, si yo la respondo y yo sé que estoy en falta, o no la respondo, peor aún, tengo que comenzar a abocarme a ese tema, ¿no? Es decir, si estoy cometiendo un error, tengo que subsanarlo y hacerlo correctamente porque es muy probable que me inspeccionen en los próximos meses, ¿no? Así que ahí tenemos una oportunidad de mejora. Siguiente. Bueno, las actuaciones inspectivas, recuerden que son actuaciones muy rápidas, duran 30 días máximo, aunque se puede prorrogar 30 días más, dependiendo de la materia, ¿no? Comienza con una visita inspectiva, te piden información y si encuentran una infracción, te emiten una medida de requerimiento. Si no encuentran ninguna infracción, termina en un informe final de archivo. ¿Qué pasa si yo tengo una inspección, con orden de inspección, y no, no se recibe ningún tipo de notificación? El informe final a veces no te lo notifican, así que yo les recomiendo que por acceso a la información pública nos pidamos con esa orden de inspección, ¿no? El orden de inspección es como el expediente, pidamos el acceso a este informe, ¿no? Y tengámoslo. ¿Por qué es importante tener este informe final? Porque si vuelve una inspección similar a esta, puedo decir que ya he sido inspeccionado sobre la misma materia. Así que puedo evitar una segunda inspección sobre el mismo tema. Si se emite una medida de requerimiento, es decir, me da 5 días, dice, a ver, Brian Ábalos, usted no ha cumplido con el pago correcto de las gratificaciones legales a sus trabajadores, ¿no? Y me dan 5 días para cumplir el pago, es evidente que si no he cumplido con pagar, tengo que pagar, y si no cumplo en ese plazo, me van a multar con una infracción, ¿ya? Aquí un tema importante. Si nosotros tenemos una inspección y no tenemos los documentos, me piden liquidaciones, boletas o algún documento en general, y me dan 3 días, 5 días, y yo no los tengo, y tengo alguna justificación, por ejemplo, los documentos están archivados, o por ejemplo me pasa que me inspeccionan en una sede y los documentos están en otra sede, o no los logro ubicar, puedo pedir un plazo ampliatorio al inspector. Es verdad que queda de potestad del inspector poder darme el plazo, pero si yo presento un escrito donde sustento en base al principio de razonabilidad que me otorguen 5 días hábiles adicionales para poder cumplir el requerimiento y por lo menos cumplo alguna parte del requerimiento, yo creo que es muy probable que nos lo den. Y si no nos lo dan, ¿no? Puedo yo sustentar que la obstrucción no fue por mi culpa, sino porque el inspector no me dio un plazo razonable. Así que apunten esto. Si el inspector me pide documentos y no los tengo y no los voy a cumplir en el plazo, no dejemos de presentar ni nos quedemos callados, porque me ha pasado que algunos clientes creen que quedándose callados o haciéndose los locos no va a pasar nada. Lo que va a pasar ahí es que como no cumples ese requerimiento, me pueden multar por obstrucción. Pese a que haya cumplido, por ejemplo, de los 5 puntos, cumplí 3 y 2 me hice loco. De esos 2 me pueden multar por obstrucción a labor inspectiva y es una infracción insubsanable. Entonces, tengamos cuidado con eso. Si no tenemos los documentos, pidamos una ampliación de plazo. Ahora, si se emite acta de infracción, recuerde que el acta de infracción no es una multa, ¿no? El acta de infracción es una propuesta de multa. Va a tener que pasar por una fase instructora. En sencillo, la fase instructora es una fase donde revisan que la actuación del inspector haya sido correcta. Es como un filtro, ¿no? ¿Podría no existir la fase instructora? Podría no existir, porque antes no existía, ¿no? Entonces, ahora se ha creado
nuevo filtro para revisar que los inspectores estén haciendo las cosas correctas. Entonces, te notifican a ti, administrado, y te dan 5 días para descargar. Y ahí puedes decir, por ejemplo, no me están dando una infracción que no está tipificada, o, por ejemplo, es incorrecto, este no es mi domicilio, o yo no soy esta empresa. Entonces podemos formalmente, o de fondo también si queremos, observar el acta de infracción por algún error formal principalmente, ¿no? Y en la fase instructiva se puede declarar incluso el archivo de esa acta de infracción. Ahora, si se emite el informe final de instrucción y nos proponen multa, con eso se inicia la fase sancionadora. O sea, ya la superintendencia nos notifica para que nosotros presentemos unos descargos sobre la propuesta de multa. Y sobre la propuesta de multa que la fase sancionadora nos notifica, recién ahí en la resolución de primera instancia nos podrían confirmar la multa. Es decir, en la fase sancionadora recién se determina si tenemos una infracción o no. Siguiente. Ahora, con la resolución de primera instancia que nos dicen que sí tenemos una multa, se acoge la multa del acta de infracción, nosotros tenemos dos posibilidades. La primera, presentar un recurso de reconsideración, ¿no? Pero este recurso de reconsideración es que sí es que tenemos una nueva prueba. Por ejemplo, no hemos pagado la gratificación y necesitamos el reporte por ejemplo, la CTS, el reporte del banco. El reporte del banco llega, no sé, recién nos lo emiten y lo presentamos y acreditamos que sí ha sido depositada, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos nueva prueba y observamos la resolución de primera instancia, podemos presentar nuestro recurso de apelación. Tenemos 15 días hábiles para presentar este recurso, ¿no? Luego va a subir a una segunda instancia, que es la intendencia. Y la intendencia va a acoger o no acoger, o acoger parcialmente la multa aceptada por la primera instancia. Frente a la segunda instancia, lo que tenemos es el recurso de revisión única y exclusivamente para los casos de infracción muy grave. Si mis infracciones son graves nomás o leves, con la resolución de segunda instancia concluye la vía administrativa. Si tengo infracciones muy graves, ahí sí puedo ir recién al recurso de revisión, ¿no? Y el Tribunal de Fiscalización resuelve, y con lo resuelto en el Tribunal de Fiscalización concluye la vía administrativa. Ante una pregunta de ustedes, por ejemplo, es ¿qué pasa si termina la vía administrativa? Si termina la vía administrativa, también puedo ir a una acción contencioso administrativa, que es el ACA, ¿no? El ACA se presenta ante el Poder Judicial, ¿no? Tener en cuenta que las multas en la vía administrativa propuestas no se suspenden ni se interrumpen. Es decir, si se emite, el Tribunal de Fiscalización emite y concluye que tengo una multa, ¿no? Por ejemplo, no sé, 260.000 soles, ¿no? Y yo presento una acción contenciosa administrativa en el plazo de 3 meses, yo tengo que pagar esa multa, ¿no? La única forma que se suspenda esa ejecución es en la acción contenciosa administrativa con una medida cautelar, o que el Poder Judicial le exija a la vía administrativa que se suspenda esa ejecución. ¿Qué pasa si yo gano en una acción contenciosa administrativa? No se preocupen que la autoridad de trabajo les va a devolver las multas que ustedes han pagado. Incluso les devuelven hasta con intereses, ¿no? En algunos casos que hemos logrado ganar algunas acciones contenciosas administrativas, nos han devuelto la plata. Ahora, ¿es fácil ganar un ACA? No es fácil ganar un ACA, por eso es importante que durante el procedimiento sancionador, esa es otra recomendación que les damos, si tenemos algo que observar, por ejemplo, nos han multado y han afectado el principio de tipicidad, razonabilidad o algún principio de inspección, no nos han dado el debido proceso, el derecho de defensa, lo que fuera, tenemos que observarlo en el procedimiento sancionador, y luego en el ACA, en la acción contenciosa, ahí lo podemos observar, porque esas son las cosas que realmente le interesan al Poder Judicial. Si es un tema meramente de fondo, va a ser difícil, porque generalmente el Poder Judicial, por experiencia, no se mete al tema de fondo, salvo que sea abiertamente no sé, en contra de las leyes o la Constitución. Pero en otro sentido es muy difícil que el Poder Judicial se meta a temas de fondo, porque considera que, primero, que la inspección es
especializado en las materias que ellos ven, ¿no? Siguiente. Ya para ir terminando esta etapa, algunas recomendaciones. Primero, tener en cuenta quiénes van a atender a los inspectores, ¿no? Hay que capacitar a esas personas. ¿Por qué? Porque a veces nos demoramos más de 10 minutos, y si nos demoramos más de 10 minutos, los inspectores se van y nos pueden imponer o proponer una multa por obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, cuando vengan los inspectores, tenemos que preguntarle qué materia van a inspeccionar. Porque, por ejemplo, si están inspeccionando gratificaciones legales, CTS, no me pueden revisar una materia que no está en la orden de inspección, ¿no? Entonces, nosotros cuando venga un inspector tenemos que preguntarle al inspector, ¿cuál es la orden de inspección? Te van a decir el número. Segundo, ¿cuál es la materia? La materia es gratificaciones legales. Ok. Cualquier otra cosa que me pidan que no tengan relación a las gratificaciones legales, yo lo puedo observar, ¿no? Porque ellos tienen que revisar la misma materia. Luego, tenemos que hacer una revisión del cumplimiento normativo de nuestras obligaciones laborales, ¿no? Para que no nos agarren por sorpresa. Y la última recomendación importantísima antes de una inspección es siempre revisar nuestra casilla electrónica, como ya le hemos dicho. Durante la inspección, tenemos que, como ya les he dicho, es ver los inspectores, ver la orden de inspección, ver la materia. Si viene un inspector y es conflictivo, porque a veces hay algunos inspectores que son conflictivos, podríamos grabar en audio y video la inspección. Para eso hay que dejar constancia del inspector que estamos grabando en audio y video la inspección. Y sacar copia de todo lo que se genere en la inspección. Siguiente. ¿Cuáles son las principales materias? Bueno, yo voy a comentar las tres primeras. La cuarta, a partir de la cuarta lo hace Cristina con los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización. La primera materia que están inspeccionando y que son importantes a tomar en cuenta es seguridad, salud en el trabajo. Siguiente. ¿Por qué seguridad, salud en el trabajo es tan importante? Primero porque recuerden que la gran mayoría de multas en seguridad, salud en el trabajo son infracciones muy graves y llegan al Tribunal de Fiscalización, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de accidente de trabajo, ¿no? El tema de capacitación, ¿no? El tema de formación en seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta el tema de seguridad, salud en el trabajo. ¿Y cuáles son las obligaciones en seguridad, salud en el trabajo? Bueno, es el Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo. Siguiente, Cristina, para ir avanzando esos temas. Recuerden, respecto al comité, si yo tengo más de 20 trabajadores, tengo que tener un comité de seguridad, salud en el trabajo. ¿Cuál es el comité de seguridad, salud en el trabajo? El comité es un órgano paritario de representación de los trabajadores que son elegidos voluntariamente por los propios trabajadores y los representantes del empleador, ¿no? Este comité tiene que tener igual número de miembros y este comité lo que hace es aprueba el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, participa en la investigación del accidente, es decir, el comité es súper relevante respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo menos de 20 trabajadores, tengo que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si no cumplo con tener un comité? Puedo llegar a una multa aproximada de 260.000 soles. Así que, dependiendo del número de trabajadores. Así que tengamos en cuenta si es que no tenemos un comité. Siguiente. Otro tema importante que se está inspeccionando bastante es el tema de seguro complementario de trabajo riesgo, el SCTR. ¿Por qué se está inspeccionando bastante? Porque recuerden que el año pasado, en julio de 2022, se actualizó el anexo 5 del Decreto Supremo 997 SA de salud, ¿no? Y ha establecido nuevas actividades de riesgo. ¿Cuáles son las nuevas actividades de riesgo? Por ejemplo, hay muchas más, pero principalmente seguridad privada, agricultura y ganadería, y elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Por ejemplo, esas son nuevas actividades, adicionalmente de las que ya existían, ¿no? Entonces, las empresas que están dentro de las actividades de riesgo, tienen que tener el SCTR.
¿Cuáles son las obligaciones? Básicamente, el SSTR es un seguro que te lo da, por ejemplo, RIMAR, MAPFRE y todas estas empresas aseguradoras, y tienen dos vertientes, ¿no? Una en salud y otra en pensiones, y son para actividades de riesgo. Si no tienes el SSTR, por cada trabajador te pueden multar hasta 13.000 soles aproximadamente. Siguiente. Otro tema importante que están inspeccionando ahora último, sobre todo, el tema del seguro vida ley. Recuerden que el seguro de vida ley es un seguro contra accidentes y accidentes mortales y se contrata desde el inicio de la relación laboral. Antes era el 4º año, ahora es desde el inicio. Y uno de los temas principales que las empresas no cumplen o por las cuales se están multando es que el contrato debe estar registrado en el registro obligatorio de contratos del seguro vida ley, ¿no? Desde en el plazo de 30 días desde la suscripción de este contrato. Así que recuerden, esta obligación es una de las que están multando bastante porque las empresas no saben sobre el registro. Algunas empresas tienen el seguro vida ley, pero no registran el contrato. Siguiente. Otro tema importante es la política salarial. Recuerden que en la política salarial yo tengo que tener una política, ¿no? Desde hace unos años y tengo que aplicar los criterios y los cuadros de bandas salariales, ¿no? Esa es la obligación principal sobre política salarial. ¿Y cuál es la finalidad? Es que evidentemente no exista discriminación en la estructura o establecimiento de los ingresos de los trabajadores. Es decir, yo y alguna compañera, por ejemplo, si hacemos la misma función y es un trabajo igual, digamos, deberíamos ganar dentro de la misma banda salarial, ¿no? Salvo que exista alguna causa objetiva de diferencia. Por ejemplo, yo tengo más tiempo, más experiencia, otros títulos, demás, ¿no? Pero si no hay estas diferencias objetivas, no debería haber ningún tipo de discriminación, ¿no? Y la multa máxima, si es que no cumplo con las políticas, con poner en conocimiento a los trabajadores, podría llegar hasta 260.000, dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. Siguiente. Bueno, eso ya lo ve Cristina. Muchas gracias. Gracias, Brian, por tu exposición. Vamos a comentar el teletrabajo, que es el último tema, digamos, que va a ser objeto de conversación en esta primera etapa de la charla, en esta primera parte de la charla. Como saben, el 27 de abril, esta semana, mañana, para ser precisos, mañana, no, el jueves, perdón, estamos martes. Vence el plazo para que nos adecuemos a las nuevas normas sobre el teletrabajo. Entonces, seguramente una vez vencido este plazo, la SUNAFIL va a iniciar fiscalizaciones para verificar que aquellas empresas que han implementado el teletrabajo ha sido implementado de acuerdo a ley. Porque recordemos que cuando en febrero de este año se publica el reglamento de la nueva ley del teletrabajo, también junto con ese reglamento se hicieron modificaciones importantes al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, incluyendo infracciones en materia del teletrabajo, ¿no? Entonces, para tener claro este tema del teletrabajo, recuerden que es voluntario, ¿no? En ese sentido, tiene que haber un acuerdo necesariamente con el trabajador que va a realizar teletrabajo, acordando, conveniendo que se va a prestar servicios bajo la modalidad del teletrabajo, ya sea de manera total o parcial, y ya sea de manera permanente o temporal por un plazo determinado de tiempo. No tiene que existir este convenio escrito. Este convenio escrito tiene que contener el contenido mínimo que ha sido especificado tanto en la nueva ley del teletrabajo como en el reglamento de la ley del teletrabajo, ¿no? Que ha establecido unos requisitos mínimos que debe contener este convenio. Entonces, acordémonos que tenemos hasta el 27 de abril para adecuarnos a las nuevas normas del teletrabajo, que como mínimo, ¿no? Incluyen la suscripción de estos convenios. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, acuérdense que el empleador es
digamos, el líder, ¿no?, de los temas de seguridad y salud en el trabajo, y el hecho de que los servicios sean prestados bajo la modalidad del teletrabajo no lo exime de su obligación de identificar los peligros y riesgos que están presentes en el lugar donde se va a desarrollar el teletrabajo, y esta identificación de peligros y riesgos y control de los mismos, ¿no?, se puede hacer mediante una inspección, digamos, del lugar del teletrabajo, o también mediante el llenado de este formato de autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que está establecido en el reglamento de la nueva ley del teletrabajo, ¿no? Y si se opta por esta última, es el llenado de este formato, esto deberá hacerse también hasta el 27 de abril del 2023, ¿no? Los trabajadores deben de llenar, completar este formulario, y previa a completar este formulario, el empleador debe de capacitarlo sobre cómo llenar este formulario, ¿no? Además, hay obligaciones adicionales en temas del teletrabajo, como realizar capacitaciones, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero vinculado al teletrabajo, capacitación en hostigamiento sexual laboral, pero vinculado al teletrabajo, ¿no?, capacitación en cuanto a las herramientas, a los medios que se va a utilizar para realizar el teletrabajo. Y como les comentaba, se han incluido una serie de infracciones con el reglamento, conjuntamente con el reglamento de la ley del teletrabajo. Hay tanto infracciones leves, graves y muy graves, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el implementar el teletrabajo sin tener un acuerdo con el trabajador debidamente suscrito, ni que tengan el contenido mínimo, califica como una infracción grave. El tema de no pagar oportunamente la compensación por las condiciones de trabajo asumidas por el teletrabajador es una infracción también grave, ¿no?, salvo que en el convenio se haya expresamente pactado que el empleador no va a asumir gasto no le va a otorgar al teletrabajador compensación económica alguna por cualquier herramienta que provee el teletrabajador para la implementación del teletrabajo, o por los gastos de internet o luz, ¿no? Infracción muy grave, por ejemplo, es no respetar la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? O no respetar el derecho a la desconexión digital. Acuérdense que en el marco del teletrabajo existe el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, ¿no? Entonces les recordamos que todas estas obligaciones y todas estas infracciones estarán vigentes a partir del 28 de abril, ¿no? Entonces, SUNAFIL a partir del 28 de abril ya podrá inspeccionar en materia de del teletrabajo, y podrá, de ser el caso, en caso se advierta alguna infracción vinculada a este tema, iniciar un procedimiento sancionador, y, de ser el caso, sancionar a las empresas que no hayan cumplido con implementar el teletrabajo de acuerdo a las nuevas normas que han sido emitidas el año pasado y este año con el reglamento de la ley del teletrabajo. Y ahora vamos a hablar de las principales resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Vamos a conocer algunos criterios, algunos precedentes de observancia obligatoria que resultan interesantes tener en consideración en virtud de las inspecciones que se podrían realizar en este año, ¿no? Primero vamos a hablar de una serie de resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral vinculados con infracciones a la labor inspectiva, ¿ya? Estas infracciones a la labor inspectiva, que son, digamos, infracciones que cometen los administrados respecto de cómo llevan las inspecciones laborales, ¿no?, su actuación frente a las inspecciones laborales. Estas infracciones son la mayoría de las infracciones, como bien comentaba Brian, ¿no? Hay muchas empresas, por ejemplo, en las que se inicia una inspección laboral y cometen infracciones a la labor inspectiva, pero no cometen ninguna infracción en cuanto a la norma sustantiva. Por ejemplo,
hay una inspección sobre gratificaciones. Se va a verificar si el empleador cumplió con pagar oportunamente y de manera íntegra la gratificación de diciembre del 2022, ¿no? Y el administrado, por ejemplo, comete una infracción a la labor inspectiva porque se demora en la entrega de la información que ha sido solicitada por el inspector de trabajo, ¿no? La entrega, pero no la entrega de manera oportuna. Hay una demora, ¿no? Luego, entrega la información, el inspector verifica que efectivamente sí ha cumplido con el pago de la gratificación, entonces no hay ninguna infracción vinculada a esta norma sustantiva de las gratificaciones, pero igual como ya incurrió en una infracción a la labor inspectiva con la demora de la entrega de la información solicitada por el inspector, entonces igual es sancionado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de cuál es la conducta que tenemos nosotros dentro de la fiscalización para no incurrir en estas infracciones a la labor inspectiva. Y en esta línea hubo un pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral, el primero que emitió el tribunal, y que ha sido repetido reiteradamente, ¿no? Y es así como inclusive hay resoluciones este año en que repiten este criterio, y por eso es muy importante tenerlo en consideración. En este pronunciamiento, la sala dice que hay que distinguir entre dos infracciones, ¿no? Una infracción será la demora en la entrega de información por parte del administrado, pero que esta demora no impide que el inspector pueda continuar con su labor fiscalizadora. No existe una demora, pero finalmente entrega la información y se puede continuar con la inspección. En este caso, estamos ante una infracción grave, porque la inspección finalmente pudo llevarse a cabo, con demoras, pero pudo llevarse a cabo. Diferente es el caso en el que el empleador se niega a entregar información, ¿no es cierto? Y eso hace que se frustre la inspección, o sea, que no se pueda llevar a cabo la inspección laboral. En ese caso, estamos ante una infracción muy grave, ¿no? Y la diferencia en las multas es realmente grande, porque cuando estamos ante una infracción grave, la multa puede ser de hasta 129.300 soles aprox, ¿no? La multa más grave. Y si estamos ante una infracción muy grave, la multa puede ser hasta 260.000 soles. Entonces estamos hablando de la mitad aproximadamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no caer en estas demoras en la entrega de la información, ¿no? Una recomendación en este caso sería poder implementar un protocolo de atención de inspecciones laborales, ¿no? Un documento en que a lo que tengan acceso las personas encargadas de recibir a los fiscalizadores, a los inspectores de SUNAFIL, en el que se establezca cuál es el protocolo de actuación, cuánto tiempo puedo demorarme en atender a los inspectores, la importancia de presentar la documentación dentro del plazo, las recomendaciones que daba Brian, ¿no? Que si no tengo la información, de repente en la oportunidad que me la pide SUNAFIL, no quedarnos callados y simplemente no entregar la información, sino hay que decirle algo al inspector, hay que decirle que se está recolectando la información, presentar algún escrito solicitando algún plazo ampliatorio, entregar la información que tengamos hasta este momento con cargo a completar la información en el más corto plazo posible, ¿no? Pero no simplemente no presentar nada, porque eso ya es una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Entonces, ojo con esta primera resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral. Hay otra resolución del año 2022 en la que se establece, aquí, ¿qué es lo que pasó? El inspector emitió un requerimiento de información vía la casilla electrónica, no fue respondido, y emitió un segundo
requerimiento vía la casilla electrónica de nuevo y tampoco fue respondido, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que se emitió finalmente un acta de infracción en la que se puso 2 multas a la empresa, una por no responder el primer requerimiento de información y otro por no responder el segundo requerimiento de información. Y lo que dice la primera sala con respecto a este accionar del inspector de trabajo, dice que el actuar de este inspector del trabajo no resulta razonable, ¿no? Porque si ya había un requerimiento cursado a través de la casilla electrónica que no había sido respondido por parte del empleador, entonces lo que debió hacer el inspector de trabajo es utilizar otras vías, otros mecanismos que la Ley General de Inspección del Trabajo y el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo establecen, como por ejemplo, ¿no? Ir al centro de trabajo directamente y dejarle el requerimiento, digamos, en físico, presencialmente, enviar un correo electrónico al administrado, llamar al administrado, porque recordemos que todas las empresas tienen que tener una casilla electrónica en Sunafil, ¿no? Y cuando uno habilita esa casilla electrónica en Sunafil, establece datos de contacto, correos, celulares, ¿no? Números telefónicos a los que los inspectores se pueden contactar. Entonces, el inspector no simplemente puede quedarse en notificar requerimientos de información a través de la casilla electrónica, sino que tiene que usar todos los medios que tiene disponible a su alcance para poder comunicarse con el administrado y llevar a cabo la inspección. Entonces, cuando estamos ante situaciones en que el inspector emite un requerimiento de información por la casilla electrónica y no es respondido, y luego emite un segundo requerimiento de información también por la casilla electrónica y no es respondido, lo que dice la sala es que solamente podría sancionarse una vez por por obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Por no entregar la información requerida. Este es otro caso, otro precedente vinculante del Tribunal de Fiscalización Laboral, y en este caso está referido a la protección de las mujeres gestantes y que están en periodo de lactancia. Y este pronunciamiento es sumamente interesante porque otorga una interpretación a las normas que brindan protección a las mujeres gestantes y que están en periodos de lactancia, un poco distinta a lo que se venía resolviendo o al criterio que se tenía, ¿no? En este caso, ¿qué pasó? Había una trabajadora gestante que estaba contratada bajo un contrato de trabajo sujeto a la modalidad de servicio específico. El empleador no renovó el contrato de esta trabajadora y para esto lo que hizo fue cursarle una comunicación, una carta, diciendo que ya había vencido el plazo de su contrato y que no se le iba a renovar, ¿no? Y la trabajadora evidentemente inició una fiscalización laboral porque entendía que se le había o que el empleador había culminado su vínculo laboral porque estaba en periodo de lactancia. Entonces, se inicia esta inspección laboral y lo que concluye el Tribunal de Fiscalización Laboral al respecto es que, en primer lugar, que esta protección especial a favor de las mujeres gestantes y que están en periodo de lactancia no está condicionada a que la trabajadora le envía una comunicación previa al empleador demostrando su estado de gestación o que esté en periodo de lactancia, ¿no? No es necesaria esta comunicación previa para que opere este fuero maternal, esta protección especial. Además dice que cuando estamos ante una trabajadora con estas características y se le despide o no se le renueva su contrato de trabajo a plazo fijo, salvo que exista una causa justa debidamente
demostrada por el empleador, deberá presumirse que se trata de un despido que tiene como objeto o como sustento la discriminación por razón de sexo y condición de, ya sea de la persona gestante o de la persona en periodo de lactancia. Y el tercer punto o el tercer criterio que se establece es que esta protección especial no solamente dura mientras que la mujer o la trabajadora esté en estado de embarazo, sino que dura hasta que el hijo de la trabajadora cumpla 1 año de edad, ¿no? Y esto es relevante porque si recordamos, el Decreto Supremo 003-97-TR que aprueba el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece esta protección hasta 90 días posteriores del parto, ¿no? Entonces, aquí hay una interpretación, digamos, diferente del Tribunal de Fiscalización Laboral, pero hay que tenerla en cuenta, ¿no? Según el Tribunal de Fiscalización Laboral, esta protección contra el despido o por la no renovación de un contrato de trabajo a plazo fijo dura hasta que el hijo menor de edad de la trabajadora cumpla 1 año de edad. Luego tenemos esta resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, la resolución 003-2023, que se refiere a los contratos de trabajo a tiempo parcial, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Se fiscalizó si es que un grupo de trabajadores que estaban contratados a tiempo parcial tenían o no, podían o no realizar horas extra, ¿no? Y estos trabajadores denunciaron que en realidad ellos, si bien habían sido contratados bajo un contrato de tiempo parcial, ¿no? En realidad ellos trabajaban 4 o más horas diarias en promedio y por lo tanto tenían derecho a todos los beneficios sociales porque en realidad no era un contrato de trabajo a tiempo parcial, ¿ok? Entonces se revisó, el inspector revisó el tema y llegó a la conclusión que de acuerdo a el registro de control de asistencia, estos trabajadores no realizaban horas extras de manera excepcional, sino era algo habitual, ¿no? Entonces, lo que se concluyó es que si se trata de un trabajador contratado bajo un contrato de trabajo a tiempo parcial, ¿puede realizar horas extras? Sí, pero la realización de este trabajo en sobretiempo tiene que ser excepcional, algo no habitual. Porque si se trata que siempre de manera continua, ordinaria, este trabajador contratado a tiempo parcial realiza horas extras, entonces en la realidad no estamos ante un trabajador a tiempo parcial, sino ante un trabajador que no está contratado a tiempo parcial, sino a tiempo completo, y por lo tanto tiene derecho a todos los beneficios sociales, ¿no? Recordemos que los trabajadores a tiempo parcial no tienen derecho a CTS, no tienen derecho a protección contra el despido arbitrario, tienen derecho a la remuneración mínima vital, pero de manera proporcional a las horas laboradas, ¿no? Entonces, si estamos ante un trabajador a tiempo parcial que ordinariamente, habitualmente realiza horas extras, estaríamos ante un caso de fraude a la ley porque el empleador habría utilizado un contrato de trabajo a tiempo parcial para encubrir a un trabajador a tiempo completo para justamente no otorgarle todos los beneficios que tienen los trabajadores a tiempo completo, ¿no? Si estamos en este caso, en este supuesto, lo que SUNAFIL va a determinar es que existe una desnaturalización de los contratos a tiempo parcial y por lo tanto va a requerir el pago de todos los beneficios que le corresponden a los trabajadores a tiempo completo. En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, salió una resolución muy interesante del Tribunal de Fiscalización Laboral, en la que se señaló que este deber de supervisión
de los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que los empleadores son los líderes en materia de seguridad y salud en el trabajo y tienen el deber de supervisar las labores realizadas por sus trabajadores, ¿no? Para evitar cualquier accidente de trabajo, para verificar que cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En este caso, lo que ocurrió es que un trabajador estaba realizando sus labores de manera habitual y subió al techo, a un piso superior de donde él realizaba sus labores, ¿no? Sin estar autorizado para subir o trasladarse a otro ambiente de trabajo, y fue en este otro ambiente de trabajo en donde ocurrió un accidente de trabajo, ¿no? Y lo que concluye aquí el inspector de trabajo es que hubo una falta de supervisión. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Dice, la supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo no se agota en el hecho de tener una persona cuyo cargo sea supervisor de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, ¿no? Sino que esta supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo alude a que en la empresa deben de existir procedimientos y métodos específicamente diseñados y establecidos por el empleador para poder prevenir los riesgos y peligros en el lugar de trabajo, ¿no? Y se verificó que en este caso no había esta supervisión debida por parte del empleador, ¿no? Entonces, el Tribunal de Fiscalización Laboral diferencia entre dos hechos que pueden ser materias de sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una cosa es la falta de conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos, la falta de formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo, que esa es una infracción grave, ¿no? Otra cosa es que el empleador no cuente con un sistema de información o un sistema de supervisión adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, que esto es una infracción muy grave, ¿no? Y como hemos dicho, entre las infracciones graves y las infracciones muy graves, aproximadamente estamos hablando del 50% más en cuanto a la cuantía de las multas. Ya para terminar con esta, y esta es la penúltima resolución que vamos a comentar, es el tema de una multa por no, en materia de hostigamiento sexual laboral. ¿Qué es lo que pasó en este caso en específico? En una empresa se denunció un acto de hostigamiento sexual, se hizo todo el procedimiento que establecen las normas sobre hostigamiento sexual laboral. El comité determinó que no existían pruebas suficientes para determinar una conducta de hostigamiento sexual laboral. Recursos Humanos recibió el informe del comité y se limitó a decir que estaban de acuerdo, digamos, con lo establecido por el comité y que no existían pruebas suficientes para determinar una conducta de hostigamiento sexual laboral, y por lo tanto se determinó que no había existido esta conducta de hostigamiento sexual denunciada. En este caso, el inspector de trabajo dijo que la empresa no había actuado conforme a ley y se le aplicó una multa de 11.572 soles, ¿no? Según los inspectores de trabajo y el tribunal, en este caso en específico se había evidenciado que sí existían mensajes de WhatsApp en los que se denotaba o se evidenciaba que sí había existido una conducta de hostigamiento sexual laboral, y además se evidenciaba que la víctima siempre había manifestado su rechazo respecto de estas conductas de connotación sexual, ¿no? Y por lo tanto, no se debió decir que no habían pruebas suficientes para determinar si estamos o no ante una conducta de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Este criterio es sumamente importante porque, como vemos, SUNAFIL ya no se está agotando, no se está limitando a verificar que las empresas
cuenten con una política de hostigamiento sexual, con todas las formalidades, digamos, que se inicie el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual cuando haya una denuncia, sino que ya está entrando a verificar los temas de fondo, ¿no? Y ver si efectivamente, como en este caso, sí existía una prueba que acredite que hubo un acto de hostigamiento sexual laboral. Entonces, moraleja, esto es que no nos limitemos al plano formal, sino que cuando recibamos una denuncia, hagamos una investigación de manera, digamos, objetiva, teniendo en cuenta todos los medios probatorios que existen, que se han presentado en el procedimiento interno de investigación y sanción. Y recordemos que quien tiene que sancionar es recursos humanos o el área de la empresa que haga las veces de recursos humanos, ¿no? Y que recursos humanos, si bien es cierto, recibe el informe del comité, ¿no? Recursos humanos no es una simple mesa de partes del comité. O sea, no, su acción o su deber no se limita a recibir el informe del comité y a simplemente en su informe final repetir lo que ha dicho el comité, ¿no? Recursos humanos tiene que evaluar de nuevo todos los medios probatorios, verificar si efectivamente se ha cometido o no un acto de hostigamiento sexual laboral y, de ser el caso, sancionar. Acordémonos que recursos humanos podría estar de acuerdo con el informe del comité, pero también podría no estar de acuerdo con el informe del comité y señalar una conclusión distinta. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque SUNAFIL ya está entrando al tema de fondo en los casos de hostigamiento sexual laboral. Acá hay un pronunciamiento sobre la imposición de sanciones distintas al despido, ¿no? En este caso, en particular, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha establecido que cuando estamos ante sanciones disciplinarias distintas al despido, o sea, estamos hablando de amonestaciones escritas, suspensión, ¿no? De la relación laboral sin goce de haber. En ese caso, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha dicho que si cuando estemos ante estas sanciones, los inspectores deben de verificar si es que el empleador ha cumplido con establecer un procedimiento con la finalidad de garantizar el derecho de defensa, el derecho a la prueba del trabajador sancionado, ¿no? Si se le ha dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en caso no esté de acuerdo con esta sanción distinta al despido. Porque si no se ha dado esta oportunidad al trabajador, entonces, según lo establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, estaríamos ante un acto de hostilidad. ¿Ok? Ojo que esto es un pronunciamiento un poco peculiar, porque, como sabemos, las normas, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no establece un procedimiento a seguir, ¿no? Para las sanciones distintas al despido, si hay un procedimiento que se debe seguir cuando estamos despidiendo a un trabajador por causa justa, pero no para aplicar una sanción, por ejemplo, amonestación escrita o de suspensión. Finalmente tenemos esta resolución de este año en la que, en este caso en particular, ¿qué es lo que pasó? En una empresa, el registro de control de asistencia se implementó de una manera particular, ¿no? No estaba este registro de control de asistencia en la puerta de ingreso y salida de los trabajadores, sino que estaba en un lugar distinto, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría todos los días? Los trabajadores ingresaban al centro de trabajo, ¿no? Se desplazaban como más o menos unos 250 metros al área donde se ponían sus uniformes de trabajo, recogían sus EPPs y luego subían al camión, porque eran personas que trabajaban trasladando productos, se subían al camión. Y una vez que encendían el camión, ¿ya? Se activaba un sistema que era el que usaba la empresa como un registro de control de asistencia. Recién ahí, al encender el camión, se encendía, o sea, se verificaba que el trabajador había asistido a trabajar, ¿no?
Y lo que dice el Tribunal de Fiscalización Laboral con relación a este sistema, a este registro de control de asistencia, es que no es válido. ¿Por qué? Porque según esta resolución, el registro de control de asistencia tiene que estar en la puerta de ingreso y salida de los trabajadores, porque una vez que el trabajador ingresa al centro de labores, se entiende, según el Tribunal de Fiscalización Laboral, que el trabajador ya ingresó al centro de trabajo y por lo tanto ya está a disposición, su fuerza de trabajo ya está a disposición del empleador, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí empezaría a contar su jornada diaria de trabajo. No, este tiempo en el que los trabajadores, en este caso en particular, se ponían sus uniformes, recogían sus EPPs, debe ser considerado dentro de la jornada diaria de trabajo y así no lo hacía esta empresa sancionada, ¿no? Entonces, es por eso que el tribunal concluyó que no tenía un registro de control de asistencia de acuerdo a ley, lo que es una infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Eso es todo de mi parte. Yo creo que podemos absolver alguna pregunta que tengan con relación a lo expuesto. No sé si tienen alguna pregunta. Cristina, hay unas preguntas sobre que han estado haciendo en el chat del Teams y que es sobre el seguro vida ley, ¿no? Te dicen de que si contrataran a un trabajador en julio de 2022 y recién contratan el seguro vida ley en el 2023, podría ser multado. Bueno, la idea es que el seguro vida ley tenga por finalidad cubrir cualquier accidente mortal o incapacitante del trabajador, ¿no? Y a la hora del accidente debería estar contratado el seguro de vida ley. En la medida de que regularice la situación, es muy probable que se subsane la multa o no me multen en ese caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ese supuesto, como digo, se va a gatillar si es que se sucede un accidente, ¿no? ¿Qué pasa si ahorita yo no tengo el seguro de vida ley y sucede un accidente? Ahí me van a multar de todas maneras, porque acuérdense que si es mortal, va a venir una inspección de todas maneras. Si es no mortal, el que va a declarar eso va a ser la clínica o el hospital que lo atienda. Entonces, no esperemos a que exista un accidente para comenzar a ver el seguro de vida ley, ¿no? Además que si se genera el seguro de vida ley, que es una prima que pago, ayuda también a la compensación, por ejemplo, de los deudos, si es que fallece lamentablemente, o le da una indemnización al trabajador en caso de accidente incapacitante, ¿no? Así que tener en cuenta eso, ¿no? Perfecto. Acá hay una pregunta que dice, en caso sea renuncia por parte del colaborador, o sea, de la madre gestante, no hay ningún problema, ¿no? Si estamos ante una renuncia, la renuncia puede realizarse de manera libre y voluntaria en cualquier etapa, digamos, de la relación laboral, ¿no? Y si una madre gestante o una madre en periodo de lactancia decide renunciar de manera libre y voluntaria a su trabajo, está perfecto, la renuncia, acuérdense que tiene que ser aceptada por el empleador, ¿no? De manera formal, por escrito, y ahí no hay ningún riesgo, ¿no? El tema es cuando estamos ante un despido, ¿no? Porque podríamos estar ante un despido nulo, o también cuando estamos ante una no renovación de un contrato de trabajo a plazo fijo de una trabajadora gestante o en periodo de lactancia. Otra pregunta sobre el seguro de vida ley, ya, te dice, ¿a partir de cuándo se debe aplicar el seguro de vida ley? Si ya tiene salud, ¿es necesario? Sí, porque recuerden que salud es atención de capa simple o compleja, ¿no? Por ejemplo, no sé, se sienten mal, van al médico, ¿no? Es salud. Pero el seguro de vida ley es contra accidentes mortales o incapacitantes, ¿no? Entonces, son dos cosas, situaciones totalmente distintas. Y la obligación de tener seguro de vida ley es a partir del 2020. Así que ya tiene varios años de obligación. Claro, y es desde el primer día de labores, ¿no?
Dice, en caso que estemos en manera remota, ¿cómo que se consideraría la asistencia? Acordémonos que solamente hablamos ya de trabajo remoto hasta el 27 de abril y teletrabajo a partir del 28 de abril, ¿no? El trabajo remoto ya no va a existir nunca más, digamos. Y en el teletrabajo, las nuevas disposiciones han establecido, ¿no?, que hay que controlar la asistencia o la jornada diaria, y el empleador tiene que implementar mecanismos para poder controlar el registro de asistencia del teletrabajador diariamente, ¿no? Veo una consulta sobre, dice, en caso que tengamos un cheque en la liquidación y Surafil me dice que no es suficiente para corroborar el pago. Sí, he visto a veces que observan eso, ¿no? O sea, es decir, adjuntamos la liquidación firmada y el cheque y a veces el inspector me ha querido, ha pretendido que demuestre el depósito en sí, ¿no? Ahí por eso es que a veces se pide el reporte de la entidad bancaria respecto a la cuenta que se ha depositado, ¿no? Pero a veces se demora, por eso podemos pedir un plazo ampliatorio ahí. Sin embargo, yo creo que hay un principio de veracidad, ¿no? Toda la información que nosotros presentemos se entiende que es verdadera. Entonces, si hay una liquidación con la firma del trabajador, ¿no? Y hay un cheque con aceptación y fecha, yo creo que es suficiente, ¿no? Ahí podríamos observar que el inspector está yendo más allá de las facultades que tiene otorgadas, ¿no? Y afectación al principio de razonabilidad. De acuerdo. ¿Cuántas capacitaciones mínimas debemos tener en seguridad y salud en el trabajo? Son 4 capacitaciones mínimas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos que en el caso del teletrabajo, ¿no?, tiene que haber adicionalmente una capacitación, si es que se va a optar por el llenado de este formulario de autoevaluación de peligros y riesgos, tiene que haber una capacitación previa a los trabajadores sobre cómo llenar adecuadamente este formulario, ¿no? Y una capacitación también en temas de seguridad y salud en el trabajo vinculadas al teletrabajo, sobre accidentes de trabajo en el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Preguntan si en el caso de las REMIPES es obligatorio el seguro complementario de trabajo de riesgo y vida ley. Y en el rubro restaurante, ¿es todos los trabajadores o solo los de cocina? No, el seguro complementario de trabajo de riesgo es obligatorio para todas las actividades que son calificadas como trabajo de riesgo, ¿no? De acuerdo a la modificación que hubo en julio del 2022, en donde se han incluido una serie de actividades adicionales, ¿no?, que se califican como trabajo de riesgo en la actualidad. Antes no lo eran, pero ahora sí lo son. Y el seguro de vida ley es para todos los trabajadores, ¿no? Sí, quizás ya para ir terminando, la exposición está buena, las preguntas, quizás repetir un poco la estrategia, ¿no? Recuerden, cuando tenemos una inspección, les recomendamos pedir el orden de inspección, que es como el expediente, para saber el estado del expediente. Luego la materia, luego para ver exactamente qué nos van a inspeccionar, ¿no? De ahí el plazo de la inspección, cuánto tiempo tienen para inspeccionar. Si no tenemos información, pidamos un plazo ampliatorio, no nos quedemos callados, ¿no? Hay que verificar o hay que capacitar a las personas que van a atender, no nos podemos demorar más de 10 minutos y hay que revisar la casilla electrónica, que es una de las principales causas de multas por obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Y luego tratar de hacer una revisión de los principales cumplimientos normativos, ¿no? Ya hemos visto, seguro de vida ley, que hay varias preguntas que denotan que aparentemente algunos no estamos cumpliendo, entonces tenemos que verificar las normas laborales y seguridad y salud en el trabajo y ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Efectivamente. Ya para terminar, hay una pregunta que dice que llegó una carta inductiva en agosto del 2021 y recién en marzo del 2023 la notificación de multa, ¿no? Ahí hay que revisar cada caso en específico. Esto nos ha pasado mucho en varios clientes, ¿no? En algunos clientes se ha podido salvar la situación. Habría que revisar en este caso en específico y ver qué estrategia de defensa podríamos tener frente a este procedimiento sancionador, ¿no? Yo creo que eso sería todo. Creo que hemos respondido todas las preguntas, Pablo. Ujú. Igual,
En caso tengan alguna pregunta adicional, ¿no? Se podrían comunicar con Brian o conmigo. Nuestros correos están en la página web del estudio, Payet, Reicau y Pérez, y por ahí pueden hacer cualquier consulta y encantadas de poder apoyarlos. Perfecto, señorita Cristina, señor Brian. Muchas gracias igualmente por la ponencia, por ayudarnos a responder las preguntas de los socios. No sé si hubiera de repente alguna posibilidad por lo que nos están consultando los socios, si de repente igual nos pueden facilitar tal vez el material de presentación del día de hoy, para que de todas maneras de repente también se lo podamos compartir también con nuestros asociados, ¿no? Sí, Yo se lo solicitaría el día de hoy a través del correo en el que estuvimos en contacto para que en todo caso nos puedan hacer llegar el material. Para complementar un poquito también un poco esta parte, estimados asociados que se encuentran presentes, no olviden por favor llenar el formulario que se les esté enviando por última vez el día de hoy para que se les pueda hacer llegar de igual manera las constancias de participación del día de hoy. Es importante, ¿no? Para que igualmente nosotros tengamos constancia y le podamos hacer llegar el documento, ¿correcto? Por lo pronto, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, señorita Cristina, nuevamente, señor Brian. Esperamos contar con su participación posiblemente para un futuro evento, ¿no? En el que nos puedan apoyar justamente con toda la experiencia con la que ustedes cuentan. de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Bien, listo, no se preocupe, señor Brian, señorita Cristina. Un gusto, que tengan muy buenas tardes, igualmente a los Gracias. asociados. Hasta Hasta luego. luego, buenas tardes.